Resulta que estas últimas horas han sido de oscuridad para la libertad de prensa, para la libertad de expresión. Hasta Edward Snowden ya se ha pronunciado por el arresto en la Embajada de Ecuador en Londres de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Las imágenes son lamentables, dice Edward Snowden, y hay una denuncia generalizada en muchos sectores a nivel mundial por la decisión del gobierno de Ecuador de retirarle la protección a Julian Assange y permitir que las autoridades inglesas entraran a la embajada para arrestar al fundador de Wikileaks con la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, uno de sus principales objetivos era precisamente Julian Assange. Déjeme mostrarle las imágenes que misteriosamente, extrañamente, fueron captadas por una sola cadena, por una sola agencia de noticias. Nótese mi sarcasmo, pues obviamente les dieron el pitazo, y aquí están las imágenes de cómo sacan a la fuerza a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, de la embajada de Ecuador en Londres. Vamos a ver si tenemos, ahí están las imágenes, mi querido David. Ahí se puede apreciar cómo es sacado Julian Assange. Y son las imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Para hablar de este y otros temas, déjenme enlazarme en estos momentos con nuestro amigo Jesús López Almejo, el profesor Jesús López Almejo, profesor de la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, allá en Tijuana, experto en temas internacionales, para que hablemos de este tema, mi querido Jesús, y otros, si así lo consideras prudente. Te mando un abrazo, buenos días, gracias por tu paciencia. Estimado Vicente, muy buenos días a ti y a tu audiencia. Pues muchas gracias nuevamente por el espacio para hablar de este y, como dices, otros temas que son realmente importantes, no tanto por lo escandaloso de la nota, sino por las consecuencias estructurales y los precedentes que se sientan para futuro inmediato y en el mediano plazo, Vicente. A ver, desde tu perspectiva, mi querido Jesús, ¿ante qué estamos con la detención de Julian Assange, con el retiro de protección del gobierno de Ecuador después de, ¿qué?, 7 años? Cede ante el poder de Estados Unidos, quien es el gobierno que busca la extradición de Julian Assange. Dice Edward Snowden que se trata de un día negro para la libertad de expresión, para la libertad de prensa. Dame tu opinión. Sí, completamente. Mira, yo enumeré algunas ideas para compartirlas y justamente yo concuerdo con el señor Edward Snowden en cuanto a que es un día oscuro para el periodismo mundial por lo siguiente, porque la Gran Bretaña nunca cesó en los intentos de apresar a Julian Assange. Esto obligó a Julian Assange a refugiarse, a desobedecer una libertad condicional o bajo fianza y correr a esconderse a la primera embajada amigable para su causa, que le protegiera justamente de que los británicos lo aprendieran, a petición primeramente de Suecia. Recordarás que Julian Assange fue acusado en Suecia de haber supuestamente abusado sexualmente de 2 mujeres. Casualmente los delitos de lo que se le acusaban prescribieron en Suecia. Suecia lo dejó de perseguir, pero la Gran Bretaña insistió, y entonces resulta que aunque negó una y otra vez que sus intenciones de apresar a Julian Assange obedecían a una petición expresa del gobierno de Estados Unidos de extraditarlo una vez que fuera capturado en Londres, ahora que por fin Ecuador cambia de posición, recordemos que el actual presidente Lenín Moreno traicionó el proyecto de Rafael Correa, y esto también, si lo ponemos en esos términos, es una lectura de terminar de una vez por todas, de echar abajo, de enterrar todo lo que haya creado Rafael Correa,
y Julian Assange era otro, digamos, punto en el esquema, ¿no? Pero aquí lo triste o lo trágico de esto, sí, cuando hablaba de que el periodismo no es espionaje, o de por qué es oscuro para el periodismo, es que están equiparando una labor periodística justamente con espionaje. Y entonces, si se puede perseguir a alguien que publica material del interés público, pues se coarta la libertad de prensa, porque ahora sí la Gran Bretaña está reconociendo que hay una petición específica de las Cortes de Magistrados de Westminster de Estados Unidos. O sea, la mano de Estados Unidos estaría detrás de este golpe a la libertad de prensa. Sí, por supuesto. De hecho, hoy el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que reconoce que tiene una petición de extradición hacia la Corte de Westminster y dice que estaría basada en el delito federal de conspirar por cometer intrusión y ruptura del password de una computadora del gobierno de Estados Unidos con información clasificada. Físicamente no lo hizo él, lo hizo Chelsea Manning, que estuvo preso y después pidió su conversión de sexo, recordarás, también fue muy famoso, era un soldado de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que revelan o por qué la molestia del gobierno de Estados Unidos? Pues básicamente a partir de este portal de Wikileaks, en donde se revela prácticamente crímenes de guerra del ejército de Estados Unidos en Afganistán a través del Cable Gate, en donde se exponen también asesinatos de civiles, torturas de niños, de mujeres, en donde los soldados se orinaban y se burlaban de prisioneros iraquíes en cárceles del ejército, muerte de periodistas de agencias de noticias, por ejemplo 2 de Reuters y algunos otros, pues termina por desenmascarar lo que desde sus orígenes habían sido estas invasiones a Afganistán e Irak, y también toma un poco el mito de que el ejército del país más democrático del mundo estuviera llevando a cabo a la par de su discurso civilizador en el Medio Oriente. Nótese mi sarcasmo, como dice mi buen amigo Vicente, pues desenmascara la otra parte, la operación de las violaciones a derechos humanos, al derecho internacional humanitario y muchas otras convenciones que regulan las invasiones o la guerra. Déjame preguntarte, Jesús, desde tu experiencia, desde tu expertise en temas internacionales, ¿qué tan importante es o fue o seguirá siendo el portal de Wikileaks para exponer estos secretos de no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino secretos de muchas partes del mundo? Me recuerdo que algunos escándalos también estuvieron relacionados a México. ¿Qué tan importante es este portal y qué tan importante resulta este personaje, Julian Assange? Sí, es muy importante y es vital porque tiene acceso a la fuente primaria, que históricamente la fuente primaria, ¿no? Estos reportes, esta información que es relevante no solamente para la seguridad nacional en términos de proteger al Estado, sino para la seguridad nacional en términos de las decisiones que se toman para proteger o afectar a una población determinada. Y entonces accesar a la fuente primaria es tumbar mitos de información distorsionada que cuando pasan a segunda o a tercera, digamos, línea, termina por hacerse el teléfono descompuesto. Entonces, el periodismo de Wikileaks es muy importante porque primero es distribución de información que viene de fuente primaria. Y en segundo lugar, desenmascara élites de poder en diferentes sectores, militares, económicas, políticas,